Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Se acerca la Eurocopa de Alemania y seguimos con estos vídeos analizando. Tenéis 24 vídeos. Vais a tener 24 vídeos. Los iremos sacando, lógicamente, estos días antes de la Eurocopa para analizar las distintas selecciones, las 24 selecciones. Hoy le toca el turno en este vídeo a la selección suiza, que dirige este hombre, dirige Murat Yakin. Un equipo competitivo, un equipo peligroso, un equipo que en la última Eurocopa cayó ante España por penaltis, pero que siempre en las grandes competiciones la selección suiza la verdad que ha dado bastante buenos resultados. Vamos a analizar muchas cosas de esta selección suiza, el 11 ideal, algunos suplentes, jugadores que son clave, Granit Xhaka, por ejemplo, uno de ellos, etcétera, etcétera. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Hay algunos jugadores, como por ejemplo Ndoye, del que voy a hablar bastante después, jugadores que seguramente no son tan conocidos por el gran público, pero que merecen mucho la pena. Este es un partido de Irlanda-Suiza. Aquí vemos que Suiza está con tres centrales, con Chomer, Elvedi y Schär. Y es que Suiza está, en los últimos partidos lo hemos visto con defensa de tres en algunos de ellos, pero habitualmente casi siempre ha jugado defensa de cuatro. Aquí tenemos a Granit Xhaka y luego fijaos arriba, Ndoye, Widmer, los dos carrileros muy arriba, porque en esta defensa de tres, lo bueno que tiene es que Ndoye, que luego voy a hablar mucho de él en este vídeo, juega muy arriba, y Widmer también, el jugador del Mainz, y luego Sierro, que sí que está, con Shaqiri y con Xhaka, aquí está un poquito más atrás Shaqiri, aquí le falta, por ejemplo, a Vargas, a Okafor, que pueden ser delanteros titulares, pero esta selección suiza, ya digo, es una selección siempre muy competitiva, que tiene varios jugadores que son absolutamente decisivos y clave. Aquí tenemos otro partido, este partido es en Dinamarca, también otro amistoso bastante reciente con Akanji, con Xhaka entre los centrales y luego Ricardo Rodríguez, del que vamos a hablar, y también Ndoye y Widmer muy arriba los dos. En los dos últimos partidos que ha jugado con defensa de tres, lógicamente se han visto muy beneficiados tanto Ndoye como Widmer. Vamos al campito, porque voy a hablar de prácticamente todos los jugadores que han sido convocados para esta convocatoria de la selección helvética. Un equipo, ya digo, muy interesante esta selección suiza. Aquí tenemos ya el campito, amigos de Mundo Maldini, aquí lo tenemos ya. Y vamos a ir hablando un poco de lo que puede ser esta selección. A ver, el portero indiscutible, por supuesto, es Jan Sommer, el portero del Inter. No hay ninguna duda, ha hecho una gran temporada con el Inter, ex Bayern de Múnich, ex Borussia Mönchengladbach, y impecable su temporada con el Inter, uno de los equipos menos goleados de todo el fútbol mundial, el Inter esta temporada. Así que temporadón de Jan Sommer, ya muy consolidado. Y luego, como suplente más principal es Mbogo. Mbogo puede ser el suplente principal de Jan Sommer, el jugador del Lorient francés, pero desde luego, sin duda, Sommer es el titular indiscutible. Vamos a poner defensa de tres, como en estos dos últimos partidos que os he analizado. Lógicamente, Fabián Schär tiene que ser uno de ellos. Yo creo que no está en su mejor momento ahora mismo Fabián Schär, pero creo que tiene que ser el central titular por la derecha. En el centro de los tres, por supuesto, Akanji. A mí Akanji me parece un central de un gran nivel. Ha hecho una muy buena temporada jugando en el City, ayudando mucho al mediocampo, jugando incluso en lateral en las dos bandas, más en la derecha. Pero creo que Akanji, por nivel actual, tiene que ser titular sí o sí. Y luego, un jugador que durante mucho tiempo jugó como lateral, carrilero, pero que como central se está adaptando muy bien en los últimos años, es Ricardo Rodríguez. Creo que es un jugador ya con la experiencia suficiente como para ser un hombre clave en esta defensa de tres de Murat Yakin, que yo creo que va a jugar con tres. ¿Por qué creo que va a jugar con tres atrás seguramente en muchos partidos? Para aprovechar el vuelo de los carrileros. Por un lado de Widmer, al que hemos visto antes jugar muy arriba, el jugador del Augsburgo, pero es que además, del Mainz, pero es que además si no entra Widmer en el equipo, entraría otro jugador que también es bastante ofensivo, que es Mbabu. También un jugador muy de ataque, ¿no? Mbabu. Cualquiera de los dos son dos jugadores muy de ataque, tanto Mbabu como Widmer. Y sobre todo un jugador en el que yo quiero poner un poquito la lupa, un poquito más en profundidad, que es Ndoye. Yo he comentado muchos partidos del Bolonia esta temporada en la Serie A, ha hecho un temporadón con Thiago Motta, va a jugar la próxima Liga de Campeones, y Ndoye es un jugador que lo hace todo. Lo hace todo en el Bolonia y lo hace todo en la selección suiza. Quiero que veamos algunos ejemplos claros de Ndoye. Fijaos, por ejemplo, en esta imagen, fijaos dónde vamos a ver a Ndoye muy arriba. Fijaos, prácticamente como extremo, ¿no? Este partido contra Irlanda, prácticamente como extremo le tenemos aquí a Ndoye.
con Aebischer, que también es un jugador de mucho trabajo, ahora hablo de él, con Widmer en la izquierda, pero Ndoye prácticamente jugando en el extremo. Y es que es un futbolista que se adapta. Fijaos aquí en esta posición, contra Dinamarca, aquí le tenemos prácticamente jugando también con Ricardo Rodríguez. Esa banda izquierda, Ricardo Rodríguez, Ndoye, pueden hacer bastante daño. Y si es verdad que no ha sido un jugador súper goleador, ni mucho menos, pero hace mucho daño con la selección suiza y hace mucho daño con el Bolonia. Ha sido la temporada de la auténtica consagración de Ndoye. A mí, la verdad, me ha encantado Ndoye y creo que es un jugador clave. Aquí le tenemos otra vez con Dinamarca. En esta imagen que os poníamos antes, quiero volver a insistir en Ndoye. Aquí le tenemos en la izquierda, muy arriba, esperando prácticamente en el carril. Pero además es que tiene bastante velocidad. Ojo a Ndoye, que puede ser uno de los jugadores clave de esta selección suiza. Para mí, sin duda, seguramente con menos nombre que otros de los que vamos a hablar ahora. Pero bueno, Ndoye, por supuesto. Y luego la posibilidad de García, el jugador del Olympique de Marsella, que puede ser una buena alternativa. Y luego vamos al corazón del equipo y al hombre absolutamente clave del equipo. Vaya temporada que ha hecho Granit Xhaka con el Bayer Leverkusen. Sensacional Granit Xhaka. Ya hizo una muy buena temporada pasada en el Arsenal. La última temporada del Arsenal fue muy buena, pero lo del Leverkusen ha sido espectacular. Metiendo pases interiores, haciendo goles con disparos de media distancia, moviéndose siempre muy bien entre los centrales, bajo presión, funcionando de maravilla. Por ejemplo, aquí le tenemos bajo presión en un partido en Rumanía. Pues aquí lo tenemos, la selección rumana que aprieta muy arriba y él recibe en el borde del área y va a salir con la pelota. Tiene el pase para Ricardo Rodríguez. Es un futbolista al que no le quema la pelota y yo creo que jugando en la base del medio campo o jugando más arriba en cualquier posición hace daño. Por ejemplo, dando pases como este para Okafor, del que voy a hablar ahora también, pero fijaos este pase para Okafor, aquí lo tenemos, Granit Xhaka de esta posición que va a recibir para Okafor, aquí que va a mandar este pase para Okafor, aquí vemos un poco Granit Xhaka, recupera, distribuye, es el alma de esta selección, un jugador que llega justo en el momento perfecto en su carrera a esta Eurocopa, Granit Xhaka. Yo creo que puede ser una de los grandes jugadores de este torneo, siempre que, lógicamente, haga un buen torneo la selección suiza. Y luego, jugadores para acompañar a Granit Xhaka en lo que debería ser un 5-3-2, Zakaria uno de ellos, con mucho trabajo también para recuperar la posición cerca de los centrales, para trabajar y luego para llegar también, por supuesto, y Freuler. Fijaos porque además tiene dos jugadores al lado que son grandes acompañantes para que pueda explotar todo el talento y moverse por aquí, por toda la zona Granit Xhaka, porque Freuler también es un jugador bastante ida y vuelta. Y luego también la posibilidad de que juegue a Aebischer es otra posibilidad también. Por cierto, se me ha olvidado, lo quiero decir, el Bedi, uno de los centrales que puede ser alternativa. Vamos a colocarle aquí porque se me ha olvidado el Bedi y no quiero que se me olvide, el Bedi. Y luego a Aebischer para jugar en cualquier posición del medio campo y Sierro también una posibilidad para también entrar por Zakaria. Desde luego Xhaka absolutamente indiscutible. Y ya vamos a la parte de arriba. Tiene delanteros muy interesantes y muy distintos. ¿Será titular Shaqiri en el equipo? A ver, por experiencia, está jugando en la MLS, pues puede ser titular, pero yo le veo ya un poquito de vuelta. Yo es que a mí Vargas, por ejemplo, Vargas, el jugador del Augsburgo, me gusta mucho más. Me parece un delantero que va muy bien al espacio, que hace mucho daño cerca del costado, puede jugar de 9, en cualquier posición funciona bien Vargas. Y luego el otro, para mí, debería ser Okafor, el jugador del Milan. Que es verdad que en el Milan no ha sido titular, pero es un jugador también que puede jugar de 9, que va muy bien al espacio también y que tiene velocidad, jugador de bastante nivel. Y luego Andunik en el Barley también puede entrar, el jugador del Barley. Este sería un poco la selección suiza. Hay algún convocado más, pero creo que se ha hablado prácticamente de todos los hombres importantes de la selección suiza, que creo que para aprovechar los carrileros y jugar defensa de 3 sería esto: Widmer, Ndoye con Ricardo Rodríguez, Akanji, Schär. Yo creo que 3 en el medio campo, que serían Xhaka, Zakaria y Freuler. Y arriba, aquí tengo más dudas. Desde luego, Okafor seguro, yo creo. Y luego entre Shaqiri y Vargas, uno de los dos. A mí me parece que Vargas está a mejor nivel ahora mismo. Dejaría hasta el equipo, pero con alguna duda, por supuesto, puede entrar Shaqiri, puede haber algún cambio más, pero dejaría hasta el equipo. Puede jugar defensa de 4, pero yo creo que se va a decantar por este dibujo el equipo suizo. Aunque ya digo, defensa de 4 también puede ser posible. Un abrazo, chao, 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 chao.